La, la voy a llamar, tú una silla más para allá, ahora. La voy a llamar a la profesora Andrea Gastrón para que me acompañe en la coordinación de esta última mesa que estará dedicada a la entrega de los premios del concurso literario que hemos realizado con motivo de los 15 años que está cumpliendo nuestro programa de cursos intensivos válidos para el doctorado. Y entonces yo lo llamo a Carlos Arturo Duarte Martínez de Colombia para que también venga y se siente, para que también venga y se siente aquí. Y espero que se encuentren presentes María Isabel González Núñez de Perú en el Zoom. Y ya vi que está nuestra querida Natalia Moreno Varela de Chile también en el Zoom. Profesora, diga usted unas palabras y luego procedemos a entregarles a nuestros queridos dos amigos que están aquí los libros. Los certificados se los vamos a mandar por correo o físicamente cuando nos veamos, porque los vamos a tener que hacer recién en febrero, porque no tenemos en este momento en la facultad, no tenemos personal para hacer los certificados ahora. ¿Mm? Así que, profesora, la escucho. Bueno, Sí, trajo una torta. No, hable. bueno, cumplimos los primeros 15 años del doctorado. Y para ser coherentes entre lo que uno dice y lo que hace, sobre qué iba a basar el concurso de los primeros 15 años, obviamente cuentos. Entonces, la consigna era que los que quisieran participar iban a escribir algún cuento, ¿verdad? Y fuimos varios los miembros del jurado que decidimos, ninguno por unanimidad, sino al contrario, con mucha diversidad en cuanto a los resultados. Cada uno no sabía los resultados del otro, y Ricardo compiló luego todos, pero sí quiero nombrar a cada uno y cada una de los miembros del jurado, y algunos están aquí presentes, y para mí es un gusto muy grande saludarlas. Agustín Parise, que estaba en el Zoom, Jorge Rollero, Agustín se tuvo que ir por razones obvias, de que para tiempo. Agustín es medianoche, así que se tuvo que... Felices sueños, le deseamos desde aquí a Agustín, Vero Lescano, también miembros del jurado, Luciana Scotti, Isabel González Nieves, Sandro Olaza Pallero, Raúl Gustavo Ferreira, que no está, Sebastián, ahí está, Sebastián Zancari, Ricardo y yo. Así que esos fuimos los culpables de los premios que hoy se van a otorgar. El primer premio corresponde a la querida Sandra. Sandra María. Se vuelve con exceso de equipaje, Sandra, y el cuento que ella escribió se llama Bastet na Universidad de Buenos Aires. Segundo premio, vamos a dárselo a nuestro querido amigo Don, diga usted el nombre. Don Carlos Arturo Duarte Martínez de Colombia, por su cuento Da Capo. Da Capo. La primera mención le corresponde a María Isabel González Núñez de Perú, y ella escribió un cuento titulado La Comisión. No sé si está. Está María Isabel González María Núñez, Isabel. que no la estoy viendo. Aparentemente no está. Bueno, Y la siguiente mención, la segunda mención le corresponde a Natalia Moreno Varela de Chile. que sí que está, así que le damos un aplauso. Y Natalia escribió un cuento llamado El primer día de clases.
Así que entonces procedemos, si le parece a usted, profesora, procedemos entonces a escuchar a la ganadora que nos va a leer su cuento. Fíjese usted qué heroico el profesor Sixto Sánchez Lauro, que sigue, no se ha movido en todo el evento. Un aplauso para el profesor Sixto Sánchez Lauro, que abrió el evento hoy, abrió el evento, pero no solo abrió el evento, cuando me conecté, antes que viniera nadie, aquí a las 8:15 de la mañana, estaba el profesor Sánchez Lauro ya preparado, esperando. Y siendo que para él en este momento son casi ya, pronto van a ser la medianoche, sigue estando allí y no se ha movido. Eso sí que es el famoso heroísmo extremeño. Sim, Entonces que la escuchamos. Adelante. sim, vou ler o conto, né? O conto vencedor. Podem rir à vontade. É, Baste, na Universidade de Buenos Aires. Sábado, 27 de janeiro de 2024. Poderia ser um dia qualquer, mas hoje é dia de festa. Um traje de gala seria ideal. A estrela da festa, ou debutante, é um renomado curso preparatório criado pelo decano Dr. Attilio Alterini em 2008 e que habilita ao ingresso no mundialmente conhecido doutorado em Direito pela Universidade de Buenos Aires. Dia para gritar em alto e bom som. Viva la UBA! Quase não dormi tamanha ansiedade. Romper cabeças é o objetivo do curso, pois tira qualquer estrutura polida de um estudante. Vira do avesso para que descubras quem realmente és. E ainda lhe impõe um cabedal de perguntas sem respostas definitivas. Está sempre em construção. Digo mais, foi pensado para expandir os pensamentos entre realidade, ficção, regras, vivências e quebrar paradigmas cristalizados de que o direito é apenas uma formação como outra qualquer. Prega explicitamente a abolição dos códigos e manuais. Calma, apenas no sentido de liberdade de pensar. Pode usá-los com maestria, mas não se limite. A festa acontecerá durante o dia e romperá à noite neste palácio dórico, fincado no alto de uma colina, com suas colunas imponentes, que pode teletransportar ao passado e ao futuro professores e alunos lunáticos, vivos e com histórias impossíveis de acreditar, que não são deste mundo. Até por isso, o Fichter der Oito tem o slogan de encontro interplanetário. Pessoas falando tudo com tudo, nada com nada, e deixando aquelas interrogações soltas no ar. Esse evento não é para os fracos, como diziam os antigos. Quando pisas na passarela e olhas para cima, tem a sensação de que estás a passear no Foro Romano. Mas logo vês que não tem coliseu e gladiadores em batalhas homéricas. Estamos na fantástica Buenos Aires. Primeira vez que estou nessa faculdade. Conhecia pela internet e pelos módulos no Zoom. Penso que cheguei muito cedo para o início do evento. Encontro a porta lateral aberta e, apesar de esperar um pouco, não aparece nenhum vigilante. Meio deslocado, sigo em direção a uma escada, esperando encontrar o Salão Verde. Para minha surpresa, sinto que não estou sozinho. Vejo uma criatura vestida de mulher-gato e fico pensando se era para vir fantasiado. Será que na UBA vale tudo? Vejo que está perdida e nervosa. De repente, ouço barulhos e ela me segura fortemente pelos braços em direção a uma sala aberta. O que fiz para que me trates assim? Sou Diego e estudo nessa faculdade, embora seja a primeira vez que venho nesse prédio. Qual seu nome? Nossa, você apertou tanto meu pulso que ficou marcado. Perdão, Diego, sou a deusa Basta do Egito. Fiquei assustada com o barulho. Deve ser um vigilante que descobriu que não tem gatos lá nos fundos. Foi a forma que encontrei para entrar aqui, embora pudesse passar invisível, como sempre faço. Não consegui entender por que perdi alguns poderes depois de passar pelo portal naquela flor metálica ali do lado. Sempre achei curioso o tamanho daquela flor, com todo aquele espaço. Mas quem sou eu para duvidar que viesse por ali? E por que hoje? Vim ver apresentações de textos de ficções para aprender mais sobre o direito moderno. No Egito, os deuses e os faraós que faziam as leis e também interpretavam de acordo com as cosmogonias e as mitologias que muitos já esqueceram. Ricardo Rabinovich enviou convite para várias pessoas e interceptei um.
Gosto desses encontros de integração entre vários países de todos os continentes. Na antiguidade, fazíamos festas para celebrar as cheias do Rio Nilo, as colheitas, o nascimento, a vida e a morte. Diga se isso faz parte do seu roteiro de apresentação no evento. Olha, gostei da criatividade, do colar dourado com essa pedra de esmeralda enorme, da roupa e dessa maquiagem, disfarce poderoso. Devo dizer que não uso disfarce, sou uma felina e tinha uma cidade inteira que me cultuava nas festas. Conhece Bubastis? Já foi ao Egito? Meu pai era Ra, o deus Sol, e já me confundiram com minha irmã Sekhmet, que era uma leoa. Mas logo me viram como dócil, protetora e fértil, por andar com um cesto para colocar os gatinhos. Tive 2 filhos, Marrais, deus da guerra, e Cônsul, deus da lua. Fico admirando a lua prateada todas as noites no telhado. Dona Deusa, meu sonho é conhecer o Egito. Ainda não tive a oportunidade, mas gosto de mitologia. O intergaláctico professor Ricardo iria adorar bater um papo contigo. Conhece muitos fatos de história sobre coisas que nunca vimos e nos brinda com mitologias e ficções. Um cinéfilo de carteirinha. Os gatos têm poderes especiais, afastam energias ruins e são guardiões da casa. De onde vem essa crença? No Egito, ganhamos status de protetores, mas antes éramos devorados pelos humanos e pelos deuses. Aí descobriram que poderíamos caçar os ratos e que se multiplicavam trazendo as pestes. Assim, nos domesticaram e podíamos comer nos pratos de nossos donos, usar joias e ornamentos. Fomos até mumificados para que a posteridade conhecesse o nosso poder. Em Bubastis, um lugar pertinho do Rio Nilo, as pessoas enterram seus gatos, consagrando-os à minha existência. Por isso, há estátuas espalhadas pelo mundo. A professora Andréa Gação iria adorar saber sobre essas estátuas. Ela faz releituras com os espaços destinados às artes e suas relações com a sociologia e o direito. Como iria se descrever caso ela pedisse suas características? Fico encantada por essa faculdade de falar e ensinar artes. A professora notaria que, além das joias, carrego sempre um cístaro, que é uma espécie de instrumento musical que acalma as pessoas e os deuses. Levo ainda uma cruz antiga conhecida por Anki. Fiquei sabendo que gostam também de dançar, de músicas e literaturas. Isso deve ser melhor que decorar leis. Ouvi dizer que os deuses representam vários arquétipos na atualidade. Então, cuidado para não virar uma caricatura se o professor Sandro Laza te encontrar. Ele é expert nesse assunto e faz a plateia rir muito, caricaturando professor, políticos e professores. Até gostaria de saber como seria a minha caricatura. Espero que faça. Quase 9 horas. Já vai começar o evento. Preciso ir para o Salão Verde. Ouvi dizer que os deuses têm capacidade de se transformar em humanos. Fico imaginando como uma deusa com cara de gato entraria no salão sem ser notada. Quero que assista às apresentações, mas sugiro que não faça sua entrada com esses trajes imponentes. Diego, não se preocupe. Nós deuses aparecemos na hora certa, ficamos observando e só interferimos se formos chamados. Fico preocupada com você. Como convencerá todos que esteve comigo? Será que acreditariam? Não vão acreditar, ao menos que apareça, pois serei mentiroso. Aqueles que abstraem em busca de conhecimento jamais serão mentirosos. Vamos arrumar outros adjetivos. Espero que aproveite bastante o evento, pois encontros como esse são raros. Cada dia mais só escutamos notícias de guerras, desumanidades e fome. Não que isso não existisse antes, mas hoje notamos que os direitos tão caros à humanidade estão perdendo sentido. Liberdade, fraternidade, respeito, paz e muitos outros são relativizados aos sons de bombas, armas e invisibilização. Tens razão, nem sei o que dizer sobre nossa geração que observa os fatos, não consegue resolver ou chegar a consenso pelo diálogo. Força, Diego, estarei no salão com boas vibrações. Carrego energias de amor, paz e harmonia. Você saberá onde estarei com minha energia feminina, afastando todos os maus espíritos que porventura adentrarem. E esquecendo, Diego, desejo ao debutante vida longa, para que continue unindo os estudantes esperançosos dos mais variados cantos desse planeta. Gostei de conhecê-la. Entendo porque os egípcios amavam os gatos, a família raspava as sobrancelhas quando partiam e condenavam à morte aqueles que os molestavam. Um pecado imperdoável matar esses bichãos. Depois dessas palavras, olhei e não consegui mais vê-la.
Seus poderes voltaram. Entro no salão verde e vejo rostos conhecidos. Olho meu pulso, as marcas das garras de Basset, olho novamente esperando um sinal de sua presença. Estou atento. A festa de debutante, ou melhor, o Victor de 8, inicia com o professor Ricardo no comando. Basset, mito, ficção ou realidade? Só o tempo dirá. Muy bien, ahora entonces con muchísimo interés escucharemos al ganador del segundo premio. Estoy recibiendo muchos mensajes que dicen honra para Colombia, qué honor para Colombia, qué feliz me siento de ser colombiano o colombiana. Acaba de llegar un mensaje que dice, transmítale por favor mis felicitaciones a don Carlos Arturo, presidente Petro. Así que muy bien, lo escuchamos entonces y adelante. La primera vez que vi el solemne edificio de inspiración dórica en el número 2263 de la avenida Figueroa Alcorta, sentí que había cumplido una vieja promesa. No me llamaría un hombre de fe, sino uno de leyes, pero aún nosotros evitamos contrariar la última voluntad de nuestros maestros muertos. Mi abuelo, catedrático de letras, expatriado durante la dictadura, me había hecho prometerle que regresaría a la Argentina para titularme en la Universidad de Buenos Aires, de la que ni siquiera aquella atroz enfermedad pudo arrebatarle una febril nostalgia. Por supuesto, él hubiera querido que yo fuera escritor como él, pero al final tuvo que conformarse con el destino más modesto de ser un constitucionalista. Ahora, cuando lo miro en retrospectiva, me reconforta que así y no de cualquier otra forma, todas son posibles, supongo, comience la historia de Roberto Soares, el brasileño que escribió la obra de Jorge Luis Borges. A mi abuelo le hubiera gustado saber que fui yo quien descubrió ese prodigio, aunque tal vez me hubiera recriminado la manera de contar. Era quisquilloso en asuntos de estilo y odiaba mi uso indiscriminado de los gerundios. Decía que si quería ser un buen escritor, tenía que dejar de pensar como un abogado. Cierro los ojos, puedo imaginar aquella voz ronca susurrándome al oído tratando de ayudarme. No te alejes demasiado, ve al meollo de la trama. Eso hago, viejo querido, juro que eso hago. Es solo que no hay una manera sencilla de explicar todo ese asunto de Soares. A lo mejor debería dejarme de sensibilerías y contar que lo conocí un día como cualquier otro, mientras asistíamos a una clase del programa de cursos intensivos válido para el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Han pasado ya 13 años. Ambos éramos extranjeros, como la mayoría del programa, y eso nos atrajo tímidamente como a dos animales heridos. Ninguno de nosotros sospechó que el devenir nos deparaba una verdadera amistad. A pesar de mi juventud, para todos los efectos prácticos de la vida, es decir, los menos importantes, yo ya era un abogado exitoso, pero aún sopesaba ciertas dudas acerca de si esa era mi verdadera vocación. La incertidumbre me provocaba ansiedad de forma intermitente y un agudo síndrome del impostor. Soares, en cambio, estaba seguro hasta la médula, y yo lo envidiaba en secreto por su firme convicción. Él sabía, sin ningún dejo de duda, que el derecho no le importaba en lo absoluto. Lo había estudiado a regañadientes por apego a una tradición familiar y lo ejercía por la comodidad que le ofrecía su inteligencia desbordada. Pero lo único en lo que Soares pensaba todos los días era en escribir. 4 o 5 meses después de habernos conocido, me permitió leer el primer cuento. Habíamos dedicado varias horas a la semana a mis estudios del portugués y ese día Soares me mostró optimista de que yo pudiera practicar la lectura en voz alta y con algo de suerte comprender su relato y discutirlo con él. Lo hice de buen agrado, tratando de doblegar las R's en Jotas para asimilar su acento paulista y creo que eso lo hizo sentirse apreciado y orgulloso. Cuando terminé la lectura me suplicó que le diera mi opinión acerca del cuento. Eso sí, él me exigía, con nuestra amistad como garante, que yo fuera verdaderamente honesto con él. La inusual gravedad de sus palabras me hizo estar seguro de que se trataba de una broma, y me solté a reír. Aún tardé algunos segundos más en darme cuenta de que Soares no había cambiado su gesto de expectativa mientras yo me reponía. Le di una palmadita en el hombro, acepté que se trataba de una buena broma y lo invité a tomar una cerveza.
pero Suárez no se inmutó. Tenía el mismo aspecto inerte que mostraba al escribir casi todas las noches, una especie de incómoda quietud que me daba la impresión de estar observando a un insecto y al principio provocaba escalofríos. Me costó comprender que Suárez realmente estaba seguro de que aquel era su cuento, incluso cuando le expliqué que no existía ninguna posibilidad de que lo fuera porque Jorge Luis Borges lo había escrito en 1941. Le leí la versión en español de su relato acerca de un sabio sinólogo asesinado por un espía durante la guerra, y él la escuchó con paciencia y sin alterarse, solo asintiendo de vez en cuando para dar su aprobación, como si fuera lo más normal de este mundo que dos personas pudieran escribir por casualidad la misma historia. Ningún argumento o evidencia bastó aquella noche para convencer a Suárez de la verdad. No, no llamarle de esa forma sería una imprecisión imperdonable. Roberto Suárez y yo prolongamos nuestra amistad durante años. Tardé bastante en aceptar que él escribía los cuentos de Jorge Luis Borges sin haberlos leído jamás, sin saber que ya habían sido escritos. Él, en cambio, jamás lo aceptó, ni siquiera cuando concluyó con escrupulosa exactitud la escritura en portugués de todos los relatos publicados por el argentino. La última vez que nos vimos en un encuentro de filosofía del derecho en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2019, me confesó que había escrito tantos cuentos como había podido con la esperanza de que al fin, por lo menos alguno fuera enteramente suyo, pero comprendió la imposibilidad de su propósito a mediados de 2017, cuando hubo terminado la colección de la ley, publicado por Borges en 1944. No obstante, persistió en su obsesión por la escritura de esos relatos, eludiendo el encuentro con cualquier texto de Borges para no arruinarse el placer que le otorgaba su creación. Roberto murió en Sao Paulo a principios del año a causa de leucemia. Antes de morir, preparó una lista detallada de instrucciones, ninguna demasiado descabellada, para que su esposa no tratara de complacerlo. Una de las instrucciones, me dijo ella, consistía en enviarme todas las traducciones de los cuentos de Borges. Ignoro si Suárez evitó mencionarle la verdad a su esposa, sé que no se lo habría mencionado a nadie más o ella solamente estaba siendo discreta. Propició el destino que aquella extraordinaria encomienda me encontrara una tarde de agosto en la Universidad de Buenos Aires, en el mismo edificio donde él y yo nos conocimos. Retrasé la revelación de los documentos mientras salí de mi oficina, aguardé por el viejo ascensor siempre descompuesto y finalmente me decidí a caminar por las escaleras hasta la biblioteca. El rincón más apartado, bajo los claros pilares y las columnas de los libros, me pareció el lugar más apropiado. No quería que algún alumno me importunara con sus preguntas. Me entristeció darme cuenta de que ya casi no recordaba aquel tiempo en el que Roberto Suárez y yo fuimos como ellos. Supongo que incluso la nostalgia es otra forma de olvido. Junté sobre la mesa los cuentos de Borges y de Suárez, en simétricos pares para admirar la extraña geometría al azar. Una omisión notable salió de golpe a la vista al observar los documentos de esa forma. No hay una versión en portugués de Los Inmortales. A pesar de la minuciosa exactitud especular de ambas obras, Suárez nunca creó o nunca descubrió Los Inmortales. Ninguna hipótesis se me antoja factible, excepto la que parece habernos legado el propio Borges. Genial como era y no desprovisto de ironía, Jorge Luis Borges debió de anticipar la ocurrencia de todos esos sucesos, o tal vez solo lanzó una moneda al aire para burlar al infinito, ¿cómo saber? Me gusta pensar en cualquier caso que Borges realmente creyó que cualquier otra obra es susceptible de ser escrita una y otra vez, enésimas veces, y fabricó un relato improbable que se contiene a sí mismo y a todas las obras y a todos los autores porque deseaba que algún día un lector encontrara esa anomalía. Esta conclusión me parece obvia y explica por qué Suárez nunca pudo haber escrito ese particular cuento. Zócalos insondables, como los cimientos de la gran biblioteca de Babel, sostienen nuestra historia, y hacia ellos fluyen inexorablemente las páginas escritas por todos los hombres. Ya no tengo ninguna duda de que Roberto Suárez escribió la obra de Jorge Luis Borges, y sé que con el tiempo es inevitable que alguien más escriba estas mismas páginas para contar su propia historia.
A mí personalmente me parece una obra de arte. Los dos cuentos, ¿no? A mí por el estilo, me parece que a los dos por ahí, por el estilo, o sea, los dos me encantaron. El tuyo, el de Carlos, me pareció. Aparte has escrito un cuento sobre Borges en el estilo de Borges. O sea, Exacto. Es un en el cuento estilo de Borges. Es un cuento que, como le pasaba a tu ficticio, o no sé si será ficticio, Roberto Suárez, me parece que escribiste algo que pudo haber escrito Borges, ¿no? La verdad es que me parece primoroso ese cuento. Ahora entonces vamos a ver, me parece, recién estaba mirando y sigo sin verla a María Isabel González Núñez. Si llegara a haber aparecido, haga algún tipo de gesto, manifestación o algo por el estilo. Nos llegan mensajes que dicen bravo, magnífico, maravilloso, referidos a vuestros cuentos. Y entonces le vamos a pasar la palabra a nuestra muy querida y brillante Natalia Moreno, que de lástima no pudo venir, nos hubiera encantado que venga, y se encuentra en Chile. Adelante, Natalia. Muchas gracias, querido Ricardo. Muchas gracias, brillantes los cuentos de mis compañeros, preciosos, conmovedores y divertidos. He escuchado durante todo el día las ponencias y la verdad es que también mi felicitación a mis compañeros de programa. Bueno, yo quiero, si me quieren mandar algún librito, profesor, de premio, está ahí mi amiga ahí, Maribel Beas, en primera fila, que dijo que con gusto me los llevaba, así es que paso el dato. Ah, bien, perfecto. Muy bien. Bueno, Preparándose para pagar exceso de equipaje. Está bien, ningún problema, encantado. Ahora, luego cuando terminamos, en mi despacho, se los doy. bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero nombrar a mi abuelo Heriberto Moreno Nahuelhual, quien dejó este mundo con 103 años hace un mes y que fue la persona que inspiró este cuento y que voy a leer para ustedes, que se llama El primer día de clases. Bueno, el niño tomó un trago largo de agua. Ese día era particularmente caluroso. La chupalla, una gorra de paja que había conocido tiempos mejores, le abría paso al sol que dejaba surcos de sudor en la frente como él los hacía en la tierra. Con 11 años, trabajaba para ayudar a alimentar a su familia en la reducción indígena donde vivían, en Quilaco, en el sur araucano y recóndito de Chile, al pie de la cordillera. El aire era limpio, el cielo azul y los campos dorados por el trigo. Río abajo, en un día de suerte, podían pescarse exquisitas truchas, y un bosque de araucarias milenarias verdeaba este paraíso. Pero no había más disfrute para Nahuel que mirar el paisaje. La jornada comenzaba apenas amanecía. El capataz los esperaba tempranito para enviar a los campesinos, niños jóvenes y mayores, a ordenar vacas y labrar para el patrón, que era blanco y rubio como el trigo que cultivaba y daba órdenes desde su caballo con un español duro. Nahuel nunca usaba zapatos, no es que los necesitara, se decía, al menos en primavera y verano. Pero cuando llegaba el otoño y el mundo cambiaba de colores y en invierno el cielo se venía abajo lloviendo, deseaba tenerlos. Mientras de sol a sol volvía la mirada al arado y con pulso firme y brazo flaco dirigía los bueyes para que saliera derechito el surco. Nadie que pone la mano en el arado mira para atrás, se dio ánimo con las palabras del gringo misionero que a veces aparecía en esas tierras alejadas del tren y del gobierno. Cada tanto aparecía una caravana de hombres y mujeres muy blancos y amistosos, traían consigo una carpa con la leyenda Las Buenas Nuevas, y pensando que parecía un circo, algunos de los habitantes de Quilaco se acercaban por las noches, y si no caían vencidos por el cansancio, escuchaban las historias de los viajeros y la música que salía de una caja de madera, agradable aunque diferente de los sonidos de la tierra que hacían sonar en sus rucas. Nadie que pone la mano en el arado dirige la vista atrás, les dijo el gringo una vez para invitarlos a creer en Cristo. A ver si con eso se entendía que había que dejar los pecados atrás. A Nahuel le gustó este Cristo cuando lo vio en un dibujo. Un hombre joven, moreno, con rostro delgado y las manos callosas y abiertas, queriendo abrazar a una multitud que tenía a sus pies.
Se parece a mi padre y a mis tíos, pensaba el niño, y disfrutaba especialmente las historias de ese hombre bueno que repartía pescados, igual que las truchas que a veces comían en su ruco, y unos pancitos parecidos a las tortillas de rescoldo que hacía su madre Juana. Se nota que ha pasado hambre y tiene que trabajar igual que nosotros, se decía, aunque lo de los pecados no lo entendía mucho. El gringo de las buenas nuevas se apareció por el campo y acercándose a los niños que labraban, preguntó si alguno sabía leer. No, mister, pero contar con los dedos sí sabemos, respondieron. El gringo les explicó que río abajo sus hermanos eran varios hermanos que no se parecían tanto entre ellos, se decía el niño. Habían abierto una escuela y que cualquiera podría asistir. Solo había que llevar algo para colaborar con la comida, porque era lejos y había que quedarse a dormir ahí. Al niño le latió muy fuerte el corazón cuando escuchó hablar de la escuela. Soñaba con descifrar los palitos torcidos y negros que se parecían a las patas de los grillos y que vivían atrapados en eso que se llama grillos. Mirando al gringo, se había dado cuenta de que las historias de las truchas y las tortillas, y quizás cuantas más, podían salir de ahí. Ñuque, madre, el gringo de la carpa dice que si llevamos un saco de harina a la escuela, podría vivir ahí y estudiar para aprender a leer. A lo mejor, quién sabe, y llego a capataz algún día. Fue el saludo esa noche luego de terminado el jornal. La mujer miró el brillo de los ojos de su cuñán y suspiró. Desde que habían llegado a sus huincas con sus historias y su música, había comprendido que su hijo querría saber más. Si se le notaba en los ojitos, le brillaban como luciérnagas cuando el gringo leía. Y si en verdad llegaba a ser capataz, pensó e inconscientemente se hizo un poco más grande. No tanto porque era pequeñita. Y por un momento soñó que en el día en que tuvieran un caballo propio con el que ir al pueblo a comprar géneros y otras cosas. Vamos a conversar con tu chavo esta noche y lo vemos. Ahora gánate junto al fuego a tomar el ulpo, le dijo. Y le entregó un tazón con un brebaje hecho de harina de trigo tostado, miel y agua que tenía el poder de saciar el hambre. Mañana hay que trabajar, descansa. Los padres de Nahuel conversaron esa noche junto al fogón. Los mapuches suelen sentarse al lado del río o del fuego a pensar. Necesitan estar cerca de los elementos de la madre tierra, de la Ñuque Mapu, para mover los pensamientos. Ya nos arreglaremos, fue la conclusión del padre mientras tomaba un saco de harina de la reserva familiar. Un par de semanas después se despidió de sus hermanos y madre y montado en la carreta con su padre tomaron temprano el camino a la escuela. Llevaba el saco de harina y un atado con sus pocas ropas, yerba mate, mentas de cordillera y una manta. No había zapatos adentro, pero ¿qué importaba? Iba a aprender a leer y escribir. Nahuel sentía un calorcito feliz en el pecho. Era su primer día de clases. Sonó la campana y los alumnos corrieron a formar filas. Varios niños y unas pocas niñas, todos descalzos, de pelo negro y tieso, cara redonda y ojos oscuros. ¿A dónde ir? Nadie le había dicho. Su padre ya se había devuelto. Recorrió ansioso con la mirada el patio de la escuela, buscando alguna cara conocida o algún adulto que le diera instrucciones. En eso vio a su primo Miguel, que llevaba un tiempo estudiando, y lo fue a saludar, además de contarle tímidamente su problema. Bueno, como eran de la misma altura, concluyeron, entonces tenían que formarse juntos. Entraron en orden a la aula de madera y la clase comenzó. A las semanas, el maestro don Clodomiro descubrió que ese niño callado y amable, que se levantaba de los primeros y ponía tanta atención a sus enseñanzas, tendría que haber estado con los más pequeños, porque aunque tenía 11 años y era muy alto, nunca había recibido instrucción. Sin embargo, gracias a que había mirado por tanto tiempo las patas de grillo en los libros del gringo de las buenas nuevas, al niño se le hacía fácil aprender y avanzaba a buen ritmo. Tanto así que al cabo de unos años, y por consejo de su buen maestro, se fue a estudiar al colegio de profesores normalistas de la ciudad más cercana y regresó a Quilaco convertido en el maestro de la escuela. Por varios años nunca dejó de lustrar muy bien sus zapatos antes de dirigir el himno nacional todos los lunes y saludar con afecto a los niños y niñas que continuaron llegando. Incluso tuvo la valentía de hacer un largo viaje en tren hasta la capital para pedirle una audiencia al ministro de Educación del país. Quería contarle que aunque llevaban poco más de un siglo con leyes sobre la educación, allá en el campo aún había muchos niños que permanecían sin estudiar, que por más que visitaba a los padres instándolos a enviar a sus hijos al colegio,
Vacunaba a todo el pueblo contra la viruela a la salida de los cementerios el día de Todos los Santos y de paso les inoculaba el bichito de saber leer y escribir. No todos llegaban al colegio y para colmo había pocos maestros preparados. Luego de oírlo detenidamente, el señor ministro se atusó el bigote, llamó a su ayudante, le pidió que subiera a este profesor de mirada limpia y traje modesto a un avión y lo envió a estudiar a Nueva York. 90 años después, en otro primer día de clases, al otro lado de la cordillera de los Andes, buscando el aula del programa de doctorado en Derecho, la mujer recorría la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El edificio le parecía una ciudad subterránea. Al tiempo que exploraba el vasto laberinto de madera y piedra, recordaba las historias de su infancia junto al campo al lado del fuego. Mientras el profesor le daba una cálida y alegre bienvenida, parecía buena gente y le recordó un personaje de The Game of Thrones, pensó, gracias abuelo por ese primer día de clase, que me abrió el camino para llegar acá. Felicitaciones, querida Natalia. Nos hubiera encantado que estuvieras acá con nosotras y con nosotros. Ya habrá oportunidad. Qué hermoso este cuento que has escrito. Qué hermoso realmente. Y qué lindo homenaje que le has hecho a tu abuelito. Bien. Entonces, querida profesora, voy a pedirle entonces que nos acompañe. Les invito a regresar a sus puestos abajo con sus libros y voy a pedirle, si te parece, me parece que es justo y necesario, que nos acompañe para el cierre aquí en la mesa. Ah, usted tiene la culpa por participar en el concurso, después se lleva los libros, no los puede llevar. Bueno, usted tiene la culpa por participar. Le voy a pedir que nos acompañe a la señora secretaria del Departamento de Ciencias Sociales, así estamos todo el equipo del departamento que nos falta Alejandro, pero estamos aquí el equipo del Departamento de Ciencias Sociales, organizador de este evento junto con el Departamento de Posgrado. Y me parece que entonces, estando los tres aquí en la mesa, y si les parece, queridas profesoras, entonces, con enorme satisfacción, considerando que de las más de 40 personas que presentaron sus trabajos para exponer, ninguna dejó de asistir, sea por Zoom o sea personalmente, o sea, no tuvimos ninguna persona ausente, tuvimos dos queridos amigos que llegaron un poquito más tarde, pero también nosotros anduvimos más rápido. Eh, Hemos empezado en horario estricto y estamos terminando en horario estricto, cosa que nos está empezando a preocupar seriamente, porque esto puede ser, sí, parece que estamos transformándonos en algo, no sé en qué será, pero lo cierto es que no nos reconocemos a nosotras mismas, pero la cuestión entonces es que creo que terminamos este evento, nos estaban llegando todo el tiempo mensajes en el chat de felicitaciones y de simpatía y de, entre comillas, agradecimiento, porque en realidad el agradecimiento es para cada una de las personas que estuvieron aquí, que lo hicieron posible. Y la verdad es que los comentarios que hemos tenido recién en el intervalo y demás han sido todos comentarios de decir, bueno, caramba, esto siguen llegando los comentarios, excelente evento, muchas gracias. Y la verdad es que creo que estamos con una satisfacción compartida. Hemos tratado una cantidad de temas diversos y con diferentes puntos de vista y creo que con una común seriedad y criterio científico y respeto. Y bueno,
el tema está instalado ya claramente en esta facultad y en muchas otras, porque la presencia de 9 países hoy en esta reunión es más que elocuente. El hecho de que se incorporara con una presencia muy fuerte la República Popular China, acá tenemos algunas representantes, que ya estemos hablando de varios continentes presentes en estos eventos. Seguiremos adelante, hay mucho por hacer, hay muchos desafíos por cumplir, de manera que, si le parece, señora vicedirectora, dar usted por cerrado este evento y, por supuesto, convocando desde ya a continuar con los próximos eventos que hagamos y con los otros eventos que hagamos en este circuito que estamos generando entre mucha gente de muchos países de eventos en diferentes lugares del mundo vinculados con la relación entre las artes y el derecho. Profesora Andrea Gastrón, por favor. Bueno, a mí me gustan poco las despedidas. Así que, y después de tantas horas de estar aquí, es casi como una despedida, ¿no? Decir, hasta luego, qué sé yo. Así que, más que despedirme, lo que voy a hacer es darle las bienvenidas al próximo FICDAR 9, que quién sabe en qué momento del año se va a hacer. Pero conociéndolo a Ricardo, no tengo ninguna duda de que se hará. Así que esa es mi despedida. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, querida gente que nos ha acompañado por el Zoom. Gracias por todos estos mensajes tan lindos que están enviando. Un abrazo enorme y quienes quieran los certificados de asistencia en el mes de febrero, por favor escriben al departamento o me escriben a mí, yo les puenteo al departamento para pedir los certificados. Febrero ya está casi encima, así que nos falta mucho. Gracias, hasta luego.